19 de septiembre, 32 años después, otro sismo sacude a la Ciudad de México, que registra hasta ahora el mayor número de víctimas fatales entre los estados del centro del país. Escuelas, edificios, fábricas, condominios, casas, muchas reducidas a escombros, otras con daños severos, y la gente, mucha gente damnificada, de Cuapa, la del Valle, la Roma, la Obrera, pero también Xochimilco y otros estados, Morelos, Puebla. Estos son los más castigados. En medio de la tragedia hemos visto a la solidaridad de los mexicanos con los mexicanos, que ha vuelto a manifestarse, y se muestran los mexicanos perfectamente capaces de trabajar al lado de la autoridad. ¿Qué ha cambiado? 32 años después, el México viejo, el México nuevo. Es el tema del día de hoy. Y esta noche me acompañan en la mesa Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Bien, Pascal, buenas noches. Martín Espinosa. Martín. Hola, Pascal, a todos, buenas noches. José, buen día. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Y Gerardo Galarza. Pascal, buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Fabiola Guarneros, comenzamos contigo. Pues mira, han cambiado muchas cosas. Son 32 años, como bien lo decías, de avances, primero tecnológicos. En aquel entonces no había redes sociales, hoy hay redes sociales. En aquel entonces la información fluía muy despacio, hoy fluyó muy rápido, pero también con mucha información sin verificar, con muchos rumores, con mucha paranoia, con mucho pánico. Es decir, en estos 32 años ha habido muchos avances, como es decir, hubo muchos menos daños, hay que decirlo. Esta vez hubo mucho menos daños que en el 85. Pudimos o se pudieron salvar más vidas porque tenemos una cultura de la protección civil. A mí me tiene muy sorprendida y muy feliz que la mayoría de los jóvenes y niños de este país sí saben cómo reaccionar. Entonces hay menos pérdidas. También hemos visto mucha solidaridad. La solidaridad no decrece con el paso de los años, al contrario, esta información tan inmediata, pero también pues persisten las fallas de comunicación, las fallas de información. Todavía creo que no sabemos organizarnos en cuanto a qué hacer en una zona, tener este vínculo de comunicación entre la ciudadanía, rescatistas y autoridades. Creo que ha generado mucho caos, Pascal. Mi primera impresión. Pepe, buen día. Pues yo creo que afortunadamente es lo primero que hay que destacar. Lo que no ha cambiado y otra vez se expresó fue la solidaridad de las personas en la calle, en los tareas de rescate, de auxilio a las víctimas, los ríos de gente que se sumaron a las tareas. Algunos calculan más de 1 millón de personas, no solamente en el Distrito Federal, sino también en Morelos, en Puebla. Ese me parece que es un dato fundamental, que ese valor que se expresó en 1985 se vuelve a repetir, y esta vez además con un corte generacional, porque evidentemente los que se tiraron a la calle, los que fueron a expresar la ayuda humanitaria, fueron preponderantemente jóvenes, por lo menos lo que yo vi en la ciudad, en las calles. Como en el 85, ¿no? Sí, aunque me parece que esta vez, y simplemente por la distribución, entonces de entrada, éramos jóvenes, pero la distribución de la población hoy es mucho más amplia, ¿no? Sí. En el sector de jóvenes. La pirámide invertida, ¿no? Exacto. Somos mucho más Exacto. personas, quizás también por eso saturamos las calles, ¿no? Millennials que no les había tocado conocer temblores de este tipo, la expresión pues, de incredulidad, comentaba Gerardo hace rato, en efecto, pues de muchos que no habían vivido esto, pero eso no fue un obstáculo para tirarse y bajar. Otra de las cosas que me parece que sí han hecho una diferencia, y hay que reconocerlo, es la actitud del gobierno. Me parece que a diferencia del gobierno pasmado e inactivo que vimos de Miguel de la Madrid en 1985, hoy el gobierno fue muchísimo más ágil, la respuesta fue mucho más ágil, mucho más rápida. Enseguida tuvo una presencia mayor dentro de las zonas de desastre, el desplazamiento del presidente. El presidente salió casi inmediatamente después, la relocalización en los principales lugares afectados, y sin duda me parece que leyeron bien que esta, y así es como creo que lo han tratado de aprovechar. Habrá que ver, porque todavía falta tiempo para ver si lo lograron o no, pero si venimos de una digamos, una evolución democrática en la que una de las cosas que ha dominado es la fractura entre la sociedad y el gobierno. El gobierno de Peña Nieto creo que trató de ver esto como también la oportunidad de demostrar
que gobierno y sociedad podían trabajar juntos, lo decías en la introducción, digamos, bajar un poco al nivel de creciente desconfianza que viene existiendo hacia las instituciones. De hecho, el presidente iba hacia Oaxaca para coordinar ya la etapa, pues más bien de reconstrucción, y cuando iba volando lo sorprende, le llega la información de este sismo y se regresa, ¿no? Y bueno, yo creo que sí es de las cosas que ha llamado la atención. Nos tocó, todos los que estamos aquí, nos tocó vivir ese pasmo de... Y reportearlo, ¿no? Y reportearlo. Sí. Bueno, no. Bueno, no tanto, reportearlo no. Yo no. Fabiola, No. tú, yo entiendo, todavía eres no, muy chico. joven y me da mucho gusto, pero Pero sí vivimos a mí. Yo sí, Martín. Yo recuerdo esa imagen en un vehículo descubierto del presidente. La primera zona que visitó fueron los multifamiliares Juárez, yendo por Cuauhtémoc, tomado agarrado de unas como redilas de un camión, ahí lo treparon. Casi 48 horas después de que había sido el temblor, y la gente verdaderamente le demostró pues mucho rechazo a ese hecho de haberse tardado tanto. Esa imagen que incluso salió en fotografías, un vacío de poder impresionante en aquellos años, ¿no? Sí, y ahora, yo creo que sí habrá algunos hechos que pudiera pues mejorarse la coordinación, pero finalmente yo creo que, como dice Pepe, salió, se dio, se dejó ver la autoridad inmediatamente, Gerardo. ¿Funciona alguna institución? Y es probable que no sea esta directamente, yo creo que sí lo es, que es las direcciones de protección civil. Funcionaron correctamente, es decir, que existen y saben para qué existen. Eso hay que reconocerlo abiertamente, tanto en los gobiernos municipales, delegacionales, como en los gobiernos de los estados, como a nivel federal. A todos los niveles. Simplemente el hecho de hace 32 años, tú decías protección civil y la gente se te quedaba viendo raro. ¿Con qué se come protección civil? Hoy nuestros hijos han crecido en una cultura que va muy de la mano con el tema de la ecología, ¿eh? Sí. Va muy de la mano. Y al funcionar las instituciones, pese a que se les echa a un lado de repente, al funcionar las instituciones, funciona sociedad y funciona gobierno. Es decir, el gobierno empezó a funcionar a través de estas direcciones de protección civil, y la gente sabía. Hay que recordar que veníamos de un simulacro de 2 horas antes, ¿sí? Lo cual, eso quizá ayudó mucho porque también estaba movilizada la gente. Pero aún cuando no hubiera habido simulacro, porque también lo voy a decir en mi experiencia con este temblor, a mí el temblor me atrapó en calle manejando, y por un lado había gente del simulacro que estaba regresando a sus oficinas, a sus trabajos, y por otro lado la gente que iba saliendo. Y la gente mayor, mucha gente mayor, reclamaba a mucha gente que no había vivido. Ya ven cómo no querían hacer el simulacro. Ya ven cómo sí pasan las cosas, que es la experiencia, sí, la experiencia vital, sí, que no tiene nada que ver con una política pública de protección civil. ¿Qué ocurre? Y por supuesto hay que decirlo, hay tú lo transmitiste en vivo, Pascal, y así lo hiciste notar, hay una imagen, si queremos politizar, todo es política en este país y en todos lados, politizarlo. Bueno, tú transmitiste una imagen increíble, hace un año, hace 6 meses, hace una semana, 15 minutos antes del temblor, increíble. Sí, la imagen del presidente y Claudia Sheinbaum, que seguramente será candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, en el colegio Rebsamen, la tarde-noche del temblor. Es una imagen que decimos, bueno, los mexicanos aprendimos una cosa, no solamente la solidaridad, que tenemos que estar unidos más allá de nuestras confrontaciones políticas, estamos y debemos estar unidos para salir adelante con esto. Creo que eso es lo que hemos aprendido, hemos estado, por supuesto que hay mucho criticable. Por supuesto que van a salir muchas cosas, lo comentábamos antes del programa, estas disputas por salir en las fotografías, por controlar la ayuda. En Morelos ocurrió con 2 gobiernos que pertenecen al mismo partido, ¿sí? la ayuda que se envió de Michoacán a Morelos, pero que los donantes decían, no, queremos que llegue directamente a la gente, y gente del gobierno de Morelos diciendo, no, espérenme, pasa por mí, ¿no?
va a haber más cosas, pero creo que esencialmente tenemos un balance mucho más positivo que en el 85. Sí, incluso todavía tuvimos una imagen en Xochimilco que nos recuerda qué pasa cuando la autoridad se ausenta. Exacto. Que fue la persecución Corretiza, al jefe delegacional, la corretiza, bien dices. Lo agarraron a patadas, literalmente. Sí. Abelino Méndez. ¿no? Sí, digo que no es que celebremos esto, pero es lo que sucede cuando la autoridad no atiende, no está presente, porque la autoridad no puede resolver todo de repente, ¿no? Hay Claro, cosas que hay que decirlo, no se puede. El jefe delegacional no puede volver a poner la luz, Ni el presidente de la República. ni el presidente de la República, pero si está ahí y está con la gente y está mostrándole a la gente que entiende lo que están pasando y está viviendo con ellas, sobre todo un presidente municipal, un jefe delegacional que es como mucho más próximo. Es la autoridad cercana. Pues creo que la gente lo entiende si lo ve trabajando. Ahora, si va a pasearse, a tomarse la foto después de ausentarse por muchos días, bueno, pues la gente reacciona mal, ¿no? Contrario a eso, fíjate, Pascal, estoy recordando también, tengo la fortuna de tener una visión diferente porque todo el día del temblor me quedé atorado en las calles y entonces mi comunicación fue vía radio, vía la tecnología que dice Fabi, que es muy diferente a lo que ocurría antes. La entrevista que le hiciste al delegado de Benito Juárez, para radio y televisión Imagen. Cuando el tipo, con una sinceridad de veras que no tienen los políticos, quizá ni él había tenido en su carrera política, dice, cuando tú preguntaste, ¿qué se requiere en este momento? Dice, no lo sé. Estamos rebasados. Sí. Pero además, ojo, sí. Este es muy joven, muchacho. ¿Cómo rebasados? Sí, tenemos todo. Estamos organizados, tenemos la maquinaria, tenemos esto, tenemos aquello, sí vamos a necesitar más, pero primero necesitamos salvar la vida y estamos rebasados. Está la gente, esa entrevista tú lo recuerdas, me pareció muy sincero, es decir, parece que es una tontería que un político lo diga, pero también es cierto que el tipo se puso pues lo que tenemos que hacer es trabajar. Ahora, hombro con hombro. A mí me parece muy importante, quiero rescatar lo que acabas de decir, esto de las instituciones funcionando. Sí, por supuesto, presencia es lo mínimo. Primero, sí, lo mínimo. Sí. Que veas que el funcionario está ahí. Está ahí, ¿no? La autoridad está presente. Segunda, por supuesto, el reconocimiento de una situación, incluso cuando te está superando, para conectar y ver cuáles pueden ser las salidas. Pero la tercera, sí, las instituciones funcionan y a veces funcionan bien. Y a veces lo decías tú en el caso de Protección Civil. Y esto me parece importante porque venimos escuchando ya desde hace tiempo digamos, esta excusa de a los políticos los están desvalorando y se ven mucho más sus errores y lo que no hacen bien que las obras o los programas que ponen en marcha. Hay un hipercriticismo en la sociedad y los líderes de opinión además imponen la agenda y les parece rentable hablar mal. La otra observación es, es que de esta crítica permanente que se señala a los gobiernos es que los gobiernos no están sabiendo comunicar. Ese parece que es como el sésamo. No saben comunicar y eso explicaría, digamos, la desconfianza en las instituciones. Y cuando vemos situaciones como esta en la que no se genera ni ese criticismo ni un examen, digamos, malsano, y las instituciones funcionan, nos podemos explicar por qué están sucediendo. Pues porque las cosas están operando bien, más allá de comunicación o de hipercriticismo. Tienes toda la razón en esta crítica, pero yo sí quiero hacer como una diferencia. Ahorita no hay esta crítica, si hay como un reconocimiento a lo que ha hecho la autoridad. Sí, vamos a llamarlo así. Porque las instituciones están funcionando. Porque Peña Nieto ha estado ahí, porque la Marina ha estado ahí, porque el Ejército ha estado ahí, porque Policía Federal está patrullando las calles. Sí, pero ojo, eso no quiere decir que la ciudadanía haya perdonado a los partidos políticos, porque en redes sociales, en campañas y esto, los están atacando. Tú ves una fotito que dice, ¿dónde has visto un diputado o un político cargando una piedra, llevando un agua? Hay más de 18,000 compartidas, más de 18,000 caritas enojadas, porque la sociedad... El video de las ratas saliendo de las coladeras, San Lázaro moviéndose y todos los diputados saliendo por las escaleras, exacto, despavoridos por el temblor, y la gente lo ha subido a redes. Sí. Nada más, cuando digo políticos me refiero, digamos, a políticos en funciones de gobierno. En funciones de gobierno.
Sí, yo ahí haría el matiz de la autoridad. Yo difiero. Yo difiero por una razón. ¿De quién? ¿De Pepe? De Pepe y un poco de Gerardo cuando hablan de la institucionalidad del país. Dicen los dichos que las tragedias suceden en el peor momento. Yo creo que este temblor nos toma como país con una gran crisis institucional que venimos arrastrando de muchos años y que se ha ido profundizando en este último sexenio, sobre todo instituciones que se han visto envueltas en corrupción, gubernaturas que están en el suelo, estados quebrados por fraudes, un exgobernador en la cárcel, otros que ya están detenidos en el extranjero y que vendrán seguramente en los próximos meses, Tomás Yarrington en Italia, Borge en Panamá, etcétera. O sea, el sismo nos agarra en una grave crisis institucional. ¿Dónde veo yo esa crisis institucional reflejada en la respuesta de las instituciones a la crisis? Por un lado, la gente siempre va a rebasar a esta autoridad o a cualquier autoridad precisamente por ese divorcio que hay y por esa falta de credibilidad de la sociedad con respecto de todo lo que venga de la autoridad y del gobierno. Segunda, máxime que somos un país de jóvenes. Los jóvenes han sido muy críticos, pero quizá no lo han manifestado tanto como lo han manifestado volcándose a los centros de ayuda, a los lugares donde se necesitan manos para acarrear escombros, para coordinar centros de acopio, para repartir alimentos. Es decir, esa conciencia social está por encima de cualquier crisis institucional que viva México hace 32 años o hace a 32 años de distancia. Absolutamente de acuerdo con lo que dice Martín. Y última, sí hay una crisis institucional y lo hemos visto sobre todo a la hora de los conflictos que ha habido con medios de comunicación y con versiones que se han dado a conocer, donde lamentablemente seguimos viendo viejos vicios del pasado, donde los medios se van con una información que incluso pudo haber dado una autoridad, que es errónea y que tal pareciera que lo das como verdad, que lo das como cierto y que no se contrastó esa versión lo suficientemente en un campo amplio. Tenemos que hacer una pausa, perdón que interrumpa la discusión. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos inmediatamente con esta parte de la discusión sobre el sismo y los efectos que ha tenido en la sociedad mexicana. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas y en el segmento anterior se ha manifestado en el país con motivo de la tensión de los efectos del sismo del 19 de septiembre. Martín, tú decías que tú no la veías. Yo tengo reservas para decir que funcionaron ciertas instituciones. Efectivamente, el tema de protección civil, no tengo la menor duda que hoy estamos mejor preparados porque ha sido un trabajo que ha encabezado la autoridad, coordinando a los ciudadanos, haciendo simulacros de vez en cuando, aprovechando fechas como esta del 19 de septiembre con esta triste coincidencia. Ya maldito. Sí, caray. Y entonces, vamos, esa parte no la toco, no la meto en el tema de la respuesta institucional. Me llama mucho la atención un fenómeno que yo vi o he visto en estos últimos días de la tragedia. El presidente de la República, varios personajes de la vida del país, de la vida política, caramba, han estado ahí presentes, inmediatamente atendiendo, coordinando, que ese es el trabajo. Pero las instituciones las veo rezagadas, inclusive personajes o áreas dentro del gobierno federal que no están a la altura de las necesidades que hoy tenemos después de la tragedia. O sea, yo siento que salvo honrosas excepciones, las instituciones, y la gente lo percibe, las instituciones se quedaron muy atrás, otra vez, igual que en el 85. Yo estoy de acuerdo contigo, pero qué bueno que hagas esa recopilación.
Yo me refiero a institucional precisamente primero, a partir de protección civil. Segundo, yo considero, y esto es una cosa personal, que la institución no solamente es el gobernante, no solamente es la autoridad. Somos parte de la institución los ciudadanos. Sí. Y hoy funcionó muy bien ese binomio de autoridad-ciudadano, por lo menos en los primeros momentos. En lo demás, absolutamente tiene razones. Hay instituciones, hay que decirlo, y yo lo digo abiertamente, como el IMSS, por ejemplo, como la Secretaría de Salud, que dentro de sus limitaciones, con todo lo que conocemos del IMSS, con todo lo que conocemos de salud, ha estado dando los servicios que puede. A veces, sin la emergencia de un temblor, sabemos que el sector salud pues tiene pocos recursos y está saturado, pero que los trabajadores del IMSS, los trabajadores del sector salud todo, pues se han desdoblado para tratar de atender lo mayor posible. Estas instituciones funcionan. Que no son necesariamente los funcionarios públicos. Sino todo el todo, ¿no? Todo el todo. Y por supuesto ayudado por los dos. Y hay instituciones que no funcionan, efectivamente y rezagadas. Y públicas y privadas, por ejemplo. Hablaremos de la tecnología más adelante. Funcionó muy bien esta cosa que se llama WhatsApp, yo no sé por qué, me dicen que por el internet, mientras el teléfono celular y los teléfonos fijos no funcionaban. Por supuesto que había una emergencia, no tampoco se trata de decir lo que no. ¿Quiénes no funcionan? Pascal puso un ejemplo y tú tocabas el ejemplo. Pepe Buendía decía, no saben comunicar. No saben comunicar, sí saben comunicar. Pero los señores del gobierno que se encargan de la comunicación quieren comunicar lo que ellos quieren. Y así, seguramente un jefe de prensa le dijo al delegado de Xochimilco que saliera a la calle. ¿Para qué? Para tomarse la foto, como dice Pascal. ¿Para qué? Para la próxima campaña política. Ese ejemplo se repite desde la delegación hasta la presidencia de la República. Sí. Hay que decirlo. Y la gente lo percibe. Y lo percibe. Y es donde es la percepción que tú tienes y que yo tengo y que todo el mundo tenemos. ¿Por qué? Porque allí es donde se distorsiona todo. Otra vez, señor presidente, señor delegado, señor jefe de gobierno, señor gobernador, tiene que estar usted salir. Mire, tome esta foto. Y luego, vamos a ir, lo que ocurre, la relación con los medios. Que tú planteaste un asunto, pero no solamente ese asunto, son otros asuntos en lo donde estos funcionarios que creen... Es que la gente quiere ver a los funcionarios, pero trabajando, ¿no? Sí. Porque es muy evidente cuando es nada más para tomarse la foto. No nada más ir a ver, ¿no? Sí, no posando para las cámaras de televisión, los temas reales posando de la para gente. las fotografías de los periódicos. O no dando la mano. Exacto. Pero déjenme decirle una cosa que se estaba retomando y que ya Martín como que le bajó, la verdad, nos tuvo miedo. No, yo insisto en que hay instituciones que no las veo presentes. Sí. Veo presentes a los hombres o a las mujeres de las instituciones, claro. Pero la institución se quedó ahí guardada y ellos tuvieron que salir porque dijeron, pues la institución, como además los ciudadanos no le tienen confianza a la institución, la dejaron botada. Voy a poner un nombre. La gente que trabaja, por ejemplo, en Cedesol, que no solamente está en la Ciudad de México, sino está en Oaxaca y está en... A ver, ¿qué ha hecho Cedesol? Los trabajadores de Cedesol sí. A mí me consta, por ejemplo, que hay trabajadores enviados de la Ciudad de México. Es como al revés, Es ¿no? como al revés. Ahí no se ha visto la cabeza. Ahí no se ha visto la cabeza. Ahí está, es lo que tú Bueno, dices. pero son los primeros que levantan la mano cuando hay elecciones, ¿no? Claro. Yo quiero, yo voy, yo hago giras. Exactamente, en eso tienes razón. Pero no es que no estén trabajando los trabajadores de esas instituciones. Ahora, yo me refería... Yo creo que las dos ideas son ciertas, ¿no? O sea, por un lado, sí vimos, a diferencia incluso de 85, eso sí queda autoridad claro. y gobierno trabajando coordinadamente. Bueno, comenzando sin con el presidente de la como tú dices, República, tratando de ¿no? atender problemas reales con presencia. Lo que vimos no solamente es el Peña, sino es la representación de la presidencia actuando y coordinando los trabajos de rescate. De acuerdo. Ahora, tú dices algo que también es cierto. Esto llega en un muy mal momento para este país. Y si le comparamos con 85, también podemos ver que 85, por ejemplo, detonó... Pero también vino un reimpulso, ¿no? Que estábamos estancados, estábamos en una situación, perdón que te interrumpa, Pepe, una situación de estancamiento entre autoridad y gobierno, y yo veo... Y peleados, además, no estoy creando utopías ni panoramas rosas, y peleados, tienes razón. Pero vi cierta convergencia. Si de aquí se va a acabar el cuestionamiento de la autoridad, no creo, va a seguir existiendo. Pero por lo menos... Yo me di cuenta que el cuestionamiento que hace la sociedad a las autoridades no es incendiario. O sea, cuando la sociedad ve que la autoridad está trabajando, se le suma. Y en los derrumbes que vimos en la Ciudad de México veíamos, a lo mejor no perfectamente bien pero no coordinados, fue al pero sí revés, trabajando Pascal. juntos. O sea, ¿no es el gobierno que se le suma a la sociedad cuando la sociedad sale? No creo, Martín. Yo creo que salieron los dos por razones a lo mejor distintas.
Y convergieron. Y convergieron. Eso es lo que yo siento. Paréntesis a 85, donde me tocó a mí sacar escombro en la colonia Roma. A nosotros, a los que sacábamos escombro, los voluntarios completamente desorganizados, nos llegó a quitar el ejército. Nos llegó a hacer a un lado para tomar control de la situación. En esta ocasión lo vi completamente distinto. Vi a los ciudadanos dispuestos incluso, y me refiero en concreto a un derrumbe en la colonia del Valle, donde los ciudadanos que estaban ahí participando aceptaron ponerse bajo las órdenes de los marinos, de forma muy, muy organizada. Es decir, yo veo un panorama completamente distinto a 85, cuando había una desconfianza total de las Fuerzas Armadas, y creo que las Fuerzas Armadas han logrado recuperar esa confianza y sí trabajaron juntos. Que sea el panorama ya perfecto, y no, pero creo que es mucho mejor que lo que había. A ver, pero al mismo tiempo, y eso también me parece sano y expresa el momento, y ahí coincido con Martín, el momento grave en el que llega esto de crisis de las instituciones, está la manifestación que ha habido de reclamo, por ejemplo, hacia los partidos políticos. Ese es muy interesante. Sin duda. Dejen el dinero. No donen, porque la palabra no es donar. Regresen. Hay una diferencia entre autoridad y partido, ¿no? Antes no había, antes era la misma cosa. El era un solo partido, es que no era un partido único. Pero eso dio origen, fíjate qué curioso, Pascal, la crisis del 85 dio origen a esa separación entre gobierno-partido, que de hecho llevó al PRI a perder la capital de la República Mexicana. Ahí comienza la pérdida. Ahí comienza el declive. Comienza el declive y comienza el surgir, digamos, de la sociedad civil organizada, que por primera vez y se rompe el partido hegemónico. Y esto puede ser, canaliza con la demanda democrática. Y esto que estamos viendo puede ser el declive de la partidocracia. Sí. Yo creo algo va a generar esto. Lo que estoy viendo en cuanto a la molestia de la gente por el dinero de la partidocracia, esto va a generar algo. Y ojalá genere algo en el que los actores, los partidos, pues se pongan las pilas y se den cuenta que la gente va en serio, cosa que el PRI no hizo hace 32 años. La crisis humanitaria puede haber roto, digamos, la burbuja o el suflé de la partidocracia. Sí, exactamente. Quizá había dos causas que pudieran hacerlo. Una es una crisis fiscal que no hemos tenido, y otra, desafortunadamente, una crisis humanitaria como la que estamos viviendo. Ahora, hay que poner dos puntos muy importantes. Yo también sí quiero coincidir con ustedes en que convergen, porque si la sociedad no está saliendo y presionando, yo creo que la autoridad seguiría sin reaccionar como está reaccionando. Por un lado. Y por el otro lado, si de verdad no hacen nada los partidos, y me refiero otra vez a ahorita partidos políticos, representantes en la Cámara de Diputados donde está y en el Senado, donde está ahorita la crítica de la ciudadanía, si empiezan a discutir el presupuesto, y no de verdad modifican para temas de reconstrucción, y no de verdad se quitan ellos el escandaloso presupuesto, 29 mil millones de pesos para 2018. El tema del Fonden, Fabi. Esta solidaridad que ahorita mostramos se les va a revertir. El tema del Fonden. Nada más déjenme agregar, porque el tema de ahorita, que ahorita espero que entremos, del dinero que no va a aceptar ya por lo pronto un partido político, 25% de las prerrogativas de este año, para que al no aceptarlas el INE no tenga ningún problema legal, lo regresa a la tesorería de acuerdo la destina a la reconstrucción. Yo sí lo quiero decir, es para este año, y este año, señores, ya acabó, ya no les importa ese dinero, porque el bueno es el del 2018. Y yo sí quiero ver que ahí se haya ese compromiso para el 2018. Pero por lo pronto, después de que se habían negado y que habían reaccionado, y incluso la propia autoridad electoral dijo que no era legalmente posible. Y sigue siendo, y sigue siendo ilegal, hay que decirlo. A ver, perdón, Pepe. Sí, pero el INE, ¿qué ha hecho? Hay rutas legales para hacerlo legalmente. Sí, hay rutas. El propio INE lo está reconociendo. Si la tesorería, si Hacienda dice, perfecto, no ejerciste tu dinero y yo tengo necesidad de este dinero para construir una escuela o darlo a lo canaliza, pasa. No está siendo obligada a destinarlo a los damnificados. Es un problema legal, y creo que nosotros pertenecemos a una generación que intentamos institucionalizar, legalizar el robo que hacían los partidos políticos, y ahora le están dando vuelta a la ley. Somos muy buenos para darle vuelta a la ley. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? Que se reforme la ley, que se reforme la ley. La
Constitución. La Constitución. Para poder hacerlo pueden hacer legalmente. los diputados. Reformar la Constitución puede ser Cuando una quieren declaración los de diputados, emergencia. Cuando quieren los en fin. diputados lo hacen. Hemos visto reformas constitucionales en una semana, pasando acuerdo. por todos los Sí, de congresos. acuerdo, de Se acuerdo. puede hacer. Que no se hagan tontos. Por Ese es eso el yo problema. digo, Sí, de acuerdo, hoy pero el agarremos Porque en el los fondo no 200. resuelves nada. Nada. A ver, pero el ¿Cuánto- punto es que cuánto por lo dinero va a menos ser? dijeron ya El que PRI- sí. El PRI va a dar... el Se PRI habían sí. negado, hasta ahora se habían negado. Pero es un asunto mediático. Quieren quedar bien. A ver, el PRI Eso va es a lo dar- que hay que a ver, evitar. pues Eso es lo por que hay que eso. evitar. Si ya dijeron sí, hay que presionarlos, hay que vayan supervisar. al fondo. ¿Cuánto Que se dinero- vaya al a ver, fondo, que claro. vaya al fondo. ¿Cuánto dinero va a dar el PRI? 248 millones. 258. 58 millones. 250. 25% de 2016, como bien dice. Que es el partido que más prerrogativas recibe. Entre el PAN, PRD, Morena y todo. Todos van a donar. Ya Morena se adelantó para decir que nosotros vamos a dar el 25, vamos a dar el 50%. Pero quiero ver que se lo dé a la Secretaría de Hacienda. Exactamente. No, A ver, porque el que el PRI le dé a la Secretaría de Hacienda, pues se queda en casa el dinero. Suma todo No ese sale de dinero, la bóveda. Suma todo ese dinero PRI, PAN, Morena, PRD para los damnificados y van a sumar 1,000 millones de pesos, que son nada. Son las Sí, el Fonden, migajas, ¿cuánto lo que tiene? dice, 6,000 lo que millones. Le voy a decir, ¿El Fonden? Sí. El Fonden contiene... Y Ahorita 7,000 y para el otro año creo que es 6,000. Simbólicamente es Simbólicamente importante. es importante. Sí, pero ese símbolo lo tenemos que llevar a más, porque si no ahí Sí. va a quedar. Claro, yo por eso insisto, vamos a tomarles esta generosidad de y luego- 250, y luego- pero exigirles, claro, exigirles que hagan la en reforma discusión constitucional. hagan la Sí, reforma, porque si Ni no... siquiera lo tomo como algo generoso, más bien lo que están No, es reflejando. irónico, Sí, claro. Sí, no, de acuerdo, voy en la misma. O sea, más allá, creo que están dando muestras de miedo, comenzar ¿eh? a De miedo, no de percibir sensibilidad. Sí, de el sí. altísimo costo que podría Claro, sí. suponer en 2017 con varios estados de la República. Es que en 88 perdía. Bueno, vino una la cadena ciudad- de sucesos perdía- que lo llevó a perder la perdieron el presidencia. partido. Se encadenaron cosas a partir de 85. Se sale Cuauhtémoc Cárdenas, se funda el Frente Democrático Nacional. Eso Y desató- la crisis de la sí. elección de 88. Bueno, por primera a vez. un nivel más bajo, no me refiero a por las personas, pero de ahí surgieron Dolores Padierna y Bejarano, ¿eh? Totalmente. O sea, y les abrieron la puerta Y para Superbarrio. que ellos, y Superbarrio, para que ellos organizaran esa Sí, sociedad. Sí. Entonces, si no aprenden hoy, pero hay que verlo, la discusión empieza ya, a partir del martes, espero que ya se reactiven todas las actividades, tienen que discutir este presupuesto Hay ya. varias propuestas, está la del PAN también, La la de los declaración senadores de panistas, emergencia. que la declaratoria de emergencia. Es decir, hay que explorar, yo creo que son dos cosas, es lo inmediato, pero después que no confundan lo inmediato con la exigencia general de reducir el costo de los la procesos política. electorales de la política, ¿no? Ahora, son dos cosas y hay que Yo insistir en veo las otra dos. cosa, esa fractura entre la sociedad y el gobierno de la que hablábamos y que ahorita parece ser que convergieron los dos factores, como dice Pascal. Yo pregunto, ¿y por cuánto tiempo será? Sí, es una pregunta Cuando válida. pase la emergencia, cuando Sí. pase, que no la tragedia, porque esto va a pasar años, igual que en el 85, por experiencia lo decimos, Sí. cuando pase la emergencia, será muy interesante ver hacia dónde camina el gobierno y hacia dónde caminamos como sociedad y hacia dónde caminan los partidos después de esta crisis dentro de la burbuja partidista, como decía A Pepe ver, Buendía, ¿no? Por lo pronto, la verdad es que el mensaje que están dando con esta iniciativa es la dificultad que van a tener para hacer una campaña onerosa, llena de dispendio, como lo que se preveía para 2018. La verdad es que suena difícil de sostener. Bueno, sabes que Si tienen eso- modos de conseguir dinero Exactamente, abajo del agua, ¿no? apostamos No, pero no café solo es conseguir a dinero, café a que, sino apostamos un tampoquito. café a que va a ser un café a que va a ser onerosa la campaña. Es posible, ¿Apostamos? es posible, Mira, yo es no sé posible si que le temo- insistan en ese error. Fíjate, lo van a hacer. Pero por supuesto va a ser mucho más costoso de lo que había sido nunca. Yo no solamente Hay conseguir algo los peor que lo recursos, oneroso, el que es la dispendio. guerra sucia. La guerra sucia. Que es la guerra sucia. Claro, pero la guerra sucia cuesta. Sí. El dispendio, el abuso de publicidad y de propaganda va a tener un costo muchísimo más alto. en ¿Y qué 2018. tanto van a usar esta situación del 19 de septiembre
para esa guerra sucia de la que hablas, ¿no? Ya empezó el golpeteo, ya ¿no? empezó, Al principio ya creo empezó, y ahorita creo que nadie quiso... Empezaron ya con Xochimilco, Sí. se va a pasar a Tlalpan el Sí. fenómeno, Oye, después de lo del colegio Enrique Repsamen, y seguramente se va a pasar a Cuauhtémoc también. Fíjate qué curioso, cómo esta situación natural, Sí. porque o sea, nadie puede decir, fue adrede, pues ¿quién puede predecir un daño en Villacuapa? Nunca lo hubiéramos imaginado, o en San Gregorio, Atlapulco, en Es que Xochimilco, nunca lo hubiéramos se va a pensado. utilizar. Pero te fijas que son bastiones importantes Claro, porque- del grupo de López Obrador, Xochimilco, Sí. Tlalpan, Sí. Cuauhtémoc. Sí. Pero, espera, gracias a Dios que el PRI no gobierna ninguna delegación. Ninguna delegación, ni la Ciudad de México. Exacto, Por por eso. eso. Pero va a ser, como dice Martín, va a ser un arsenal. lo ¿no? van a usar. Sí. Pues sí. Bueno, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos enseguida con esta discusión. No se vaya. Esto es Entre Líneas. Bueno, en el bloque anterior coincidíamos, creo, en la mesa que hubo una convergencia de intereses en estos días entre las autoridades y la sociedad organizada. Pero Martín Espinosa preguntaba con mucha razón, ¿hasta cuándo va a durar, Fabiola? Pues yo pienso que justo esa es la emergencia y ahorita estamos en esta solidaridad y estamos entendiendo y estamos exigiendo a los partidos, ya nos están escuchando y por lo menos, yo sí quiero ser muy irónica, nos van a dar tantito en este 2007 de los recursos que les 17. sobran, porque ya, pues ya ahorita no hay campañas, ese dinero de verdad no lo necesitan, o sea, no, están haciendo este gesto porque hay demasiada presión. El gesto que en verdad yo espero es el que empiece la Del año discusión próximo. del año próximo, que es en este mismo septiembre, octubre, tienen que Sí, en el terminar presupuesto, este ¿no? presupuesto. Espérame tantito. Te voy a decir por qué sí es importante. Sí es importante que hagan un acuerdo, no solo para decir, sí, le vamos a quitar a ciencia y educación, le vamos a quitar para poderle dar a la reconstrucción. Le vamos a quitar a infraestructura en salud porque tenemos que reconstruir carreteras y edificios. No, pido que se quiten el dinero, son 29,000 millones de pesos Dineras. de sus prerrogativas, de una vez, como dice Gerardo. Primero, tengo que hacer eso, entonces primero empiezo a discutir cómo cambio la ley, cómo cambio la Constitución para poderlo hacer, porque vienen los costos de la reconstrucción que van a tardar años. Antes de estos sismos, les voy a decir la fecha, apenas el 6 de septiembre se entregaron viviendas del sismo del 85, Sí. 3 conjuntos a 170 32 años familias. después. 32 años después. Increíble. Eso Hubo es- gente que vivió en camellones. y en campamentos, Y en los campamentos, famosos claro. campamentos. Sí. No quiero pensar qué casas va a de pasar. lámina. Aquí en la ciudad, aquí estamos, aquí hay medios. Quiero ver qué va a pasar En en el Oaxaca. istmo de Oaxaca, en Chiapas. Chiapas, en las zonas donde no hemos llegado todavía, ¿no? En la zona rural de Morelos, que no todo es Cuernavaca. En la zona rural de la Ciudad de En la zona México. rural de la Ciudad de México, en Xochimilco. ¿Cuánto puede durar? Una de las cuestiones que han, digamos, causado mayor distancia entre instituciones y sociedades, sin duda, pues la corrupción, junto con el empobrecimiento que esta clase de desastres naturales dejan. En el caso de Morelos, paupérrimo. Podemos ver en el caso de este sismo en la Ciudad de México cómo algunas de las colonias que no fueron afectadas en el 85, y estamos hablando de Benito Juárez, y estamos hablando también de Coyoacán, son las que resultan con mayores daños, al mismo tiempo que son las que han sufrido una mayor especulación inmobiliaria en los últimos años. Impresionante. Sí ha habido denuncias sobre especulación, saturación. A raíz del bando 2, ¿te acuerdas? Cambios en el uso de suelo, etcétera. El ejemplo es Benito Juárez. Sí. Pero también tenemos ejemplos de colonias que no habían sido afectadas en 85 igual, ya lo mencionaban hace rato, Xochimilco, Coapa, etcétera. Vemos que le va a pegar a todos, lo comentábamos en el corte. Hay delegados de distintos partidos y, en efecto, una de las cuestiones que la crisis institucional que venimos arrastrando no ha hecho que se modifique es la indignación y la molestia que, en este caso, cuando vuelven a surgir las consecuencias de la corrupción de todos, la incidencia sobre la indignación es enorme. Por eso la respuesta, creo que los partidos se anticipa justo a los reclamos que van a venir en los próximos tiempos. En épocas electorales, Coincido ¿no? contigo, Pepe, estoy de acuerdo. No, porque un detallito, el edificio que cayó en viaducto, 4 pisos, pero un espectacular, ¿De que 2 pisos? tardaron horas, Sí.
horas en desmontarlo. poder desmontarlo para ver la gente que estaba allá Qué abajo. bárbaro. Son corrupción, son burocracia, es Y permisos. ojo de buen cubero, hay que ya habrá las listas de edificios derrumbados y la palabra de moda colapsados, que hay que explicar qué significa colapsar, porque muchos piensan que es el derrumbe, no es el derrumbe, que la autoridad nos explique. Son edificios nuevos. Así Quiero Son hacer edificios- hincapié en eso. Sí, A ver, hay algunos nuevos. La sí. mayoría, por ejemplo, la ahí te va, Portales, ahí sí. te va. Portales, por El ejemplo, la TEC colonia de Portales. Monterrey. Sí, 20 El 20 años, tecnológico de 20 años. Monterrey no puede quedar como está. El tecnológico de Monterrey lo van a tener que volver a tirar y lo van a tener que volver a levantar. Sí. Alguien decía hace algunos días, ¿alguien recuerda algún funcionario que haya sido sancionado por negligencias, corrupción con los sismos del 85? Nadie. Nosotros que estuvimos cubriendo esa información, yo no recuerdo a Se nadie. sancionó al entonces secretario, acuérdate, que más bien fue una sanción política, se me va el nombre ahorita. ¿De SEDUE? ¿De SEDUE? de lo que era SEDUE entonces. Exacto, Desarrollo Urbano y Ecología. Sí. Sí. Se apellidaba Carrillo Arenas. Alejandro Carrillo Arenas. Carrillo Arenas. Que tuvo alguna... tuvo que Pero a él lo comparecer. corrieron por un tema del hoy no circula. Sí, Que se equivocó también cuando tuvo- empezó a tuvo- funcionar en un día sin auto. Tuvo que pero era el federal. Yo me refiero al Sí, funcionario claro. federal. Tuvo que responder, por lo menos presentarse en algunas diligencias, si no mal recuerdo, por el asunto de los temblores. Bueno, Pero nada más. ¿Qué va a pasar ahora en el 2017 con construcciones nuevas que hoy se cayeron? Como por ejemplo todo el proyecto del Tecnológico de Monterrey. Ese, y luego está el edificio de la calle de Bretaña, que Ese. le pusieron 2 pisos más. Sí, claro. Un edificio de 3 pisos que lo convirtieron en En el 5 cinco. y luego empezaron a vender los departamentos. Por suerte no los habían vendido. Y la señorita que muere ahí, la jovencita que muere ahí, de 19 años, era alguien que estaba limpiando los vidrios para mostrar los departamentos. Es el sitio donde vimos esta muy conmovedora imagen de los rescatistas japoneses haciendo una reverencia Al cuerpo. cuando sacaron el cuerpo de ella. ¿Quién autorizó esos 2 pisos? Exactamente. ¿En Pero- qué condiciones? Y decirlo, ¿no? Sí, el sí. departamento construido arriba de la escuela del colegio Repsamen. Sí. ¿Quién lo permitió? Que además es reciente. El del año pasado Sí, se construyó ahí un departamento. Sí. Así, porque Entonces, además, si en algo... ahora- Son cosas que vamos a tener que revisar, ¿eh? Ahora, A hay ver, que porque una si la cosa- autoridad pero- y los pero medios. tú lo Sí, decías, si en una algo- cosa es revisar eso y otra cosa es usar eso para la guerra La sucia. guerra del sucia. 2018. Pues se va a usar. Son 2 temas distintos. Sí. Ahora, el primero es, a ver, si en algo avanzamos fue en normas. De 85 para acá, Sin duda, la sin ciudad duda. generó normas, Sin duda. no de Pero altura y quizá eso. haya que avanzar más todavía, ¿eh? Sí. Pues Sí. avanzar Y también más. avanzamos en la trampa. Ojalá en la aprendamos forma con de hacer esta la nueva trampa. tragedia que hay que En En avanzar darle más la rápido. vuelta, como le hacen los partidos. Por eso digo, avanzamos en la norma y avanzamos en la manera de darle la vuelta En a la las norma. mañas, ¿no? En las mañas, como le están haciendo los partidos con la supuesta donación. Y ¿no? luego, por ejemplo, en el tema de los espectaculares, me decía en una entrevista el viernes el jefe de gobierno, me dice, es que hemos impulsado este tema, pero el problema es que primero había muchos escondidos, había un padrón de 6,000 y había 9,000. Entonces, y luego muchos están amparados para que no los quiten. Entonces es un tema complicado, pero tenemos que revisar el asunto de la publicidad exterior necesariamente, ¿no? En una zona sísmica no puede haber un anuncio de la mitad del tamaño de un edificio en la azotea del edificio. Es decir, yo creo que es completamente insensato. Cuando hablas del departamento que se construyó arriba de la escuela, tenía un tanque de centenares de litros de gas, Sí. Un tanque estacionario gigante, una salchicha enorme. Sí, que se ve ahí en las fotografías. Que es la que empieza a generar la fuga Sí. cuando se desploma esta Sí. parte de la escuela. Sí, de hecho es cuando gritan a las personas, huele a gas y empiezan ya a salir Exactamente. despavoridos, ¿no? Ahora tiene razón Gerardo, le estamos dando la vuelta a todo también. ¿Qué va a pasar? Ustedes han hecho una lista de lugares afectados. Pepe ahorita citó la Portales. que es Ese era Benito Juárez. nuevo. Esos Todos son eran nuevos. sí. Incluso hay edificios Esos que eran no se nuevos. cayeron, Sí. pero Que quedaron completamente Que quedaron inservibles, ¿no? completamente Daños, inservibles. dañados. Esa es parte de Benito Juárez, es parte ¿no? de Benito Benito Juárez. Juárez, sí. Sí, que Benito Juárez tiene un grave problema desde hace Son años Cuauhtémoc, de permisos. de especulación Son, inmobiliaria. son delegaciones. Pero a ver, ya hay afectaciones, digamos, político-electorales con este sismo, ni modo, hay que decirlo. Miguel Ángel Mancera ha dicho que no va a renunciar, como estaba previsto que la semana anterior se fuera,
porque pues, tiene encima el sismo. Creo que el delegado en Cuauhtémoc... tenemos sismo. Tenemos sismo, se llama. El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, está en la misma situación. ¿Con qué la cara se va delegada a en ir? Tlalpan, Claudia Sheinbaum, está en la misma situación. El delegado Benito Juárez está en la misma situación. No es un personaje que aspire a ser jefe de gobierno. Que aspire, digamos que es menor. Pero Monreal sí, Claudia sí. Pero Claudia sí. Y Mancera sí. Y Mancera sí. Y otros menores que ya empezarán a surgir. Y empezará lo que dice, ahí estoy de acuerdo contigo, Martín. La inacción de los funcionarios federales que también están aspirando a otros cargos, pues también se verá en los próximos días. Pero fíjate, es bien interesante de lo que estamos hablando, porque a diferencia en 85 no había un delegado que no fuera priista. Exacto. No había un gobernador que no fuera priista. El Y jefe ahora, de gobierno era priista porque era el regente, porque era designado por dedazo por el pero presidente. ahora ¿no? el gobernador de Morelos es del PRD, el gobernador del Puebla es del PAN. El gobernador de la Ciudad de México, bueno, el sin jefe partido. de gobierno Sin partido, pero afiliado, digamos, asociado al Sin PRD. partido y coqueteándole ¿no? al frente Así opositor. es. Entonces, digo, Es una mezcla El muy... gobierno federal priista. sí, Luego las delegaciones, ¿no? Las delegaciones, sí. Morena. Dos, Cuauhtémoc y Tlalpan, Morena. Bueno, sí. porque Monreal todavía... Cuauhtémoc, Mira, Tlalpan le y salvó el Xochimilco. temblor a Monreal la toma de decisión. sí. Y ¿No? Xochimilco, ¿no? Y también Xochimilco, claro, Morena. Avelino. Avelino, ¿no? que, por cierto, ya se vio que Sí, eso sí. pero viniendo las elecciones, pues le van a sacar expedientes y raja a los del partido enfrente, ¿no? Y hay que ver como espectadores qué hace Ricardo Anaya, porque hay que decirlo también, Mancera está queriendo, coqueteando, proponiendo Con el frente. ser el candidato del frente, en donde Anaya, que lo ha construido, que se ha peleado hasta con los suyos, no lo va a dejar tantito. Y Monreal con Claudia Sheinbaum por la candidatura. Hay que ver cómo reaccionan Anaya y cómo reacciona Monreal, porque no pueden rebasar mientras hay una emergencia, ¿no? Pues ahora sí que le midan el agua a los camotes, porque... Pero bien medido, Bien medido, Porque porque ya la ves que luego hay indignación y la litros que no molestia son que de vimos... litro. No, que exacto, los que vimos... la molestia que vimos en Xochimilco, bueno, Sí. el mismo secretario de Gobernación tuvo Sí. ahí una escena difícil Que hay que cuando reconocer, recorría... Bueno, no que le compensa. midan a esa indignación. Pero ahí hay una cosa también de que tengan cuidado con el oportunismo político Sí, no, y tratar de pero usarlo como también hay otra arma cosa. arrojadiza para Hay que- golpear al hay- adversario. no, sí, hay que decirlo también, Pepe. Esto de la confrontación, del hipercriticismo, hay que también tener en cuenta. Lo hemos dicho, lo hemos reconocido en este programa, que haya salido el gobierno. Pero también hay una doble moral en las críticas. Hay que decirlo abiertamente. Si no salen los funcionarios, ¿por qué no salen? Y si salen, porque Es porque salen. están aprovechando, Porque ¿no? se están aprovechando. Yo recuerdo una cabeza de un periódico en donde demostró con fotografías, entre comillas, demostró cómo el gabinete federal estaba utilizando, entre comillas, el sismo de Oaxaca para hacer campaña política favorable, ¿no? Por supuesto, los que están aspirando a la candidatura del PRI. Pues el presidente los había convocado y tienen que cumplir con responsabilidades de su función. El secretario de Salud tiene que estar en la emergencia sanitaria, el secretario de Comunicaciones y Transportes, ya no es secretario de Obras Públicas, pero pues, tiene que estar coordinando. El secretario de Gobernación pues, es el encargado de Protección Civil, por lo menos depende de la dirección de él. Y en fin, hay gente que tiene que cumplir sus obligaciones. Pero entonces, si salen, porque salen. Y si no salen, también porque no salen. Cuidado, esa confrontación es la que sí nos puede llevar a otra situación difícil. Ojalá cumplan con sus funciones dentro de lo que sean y no intenten aprovecharse políticamente de la tragedia. Y un poco lo que decía también Martín al principio, de esta como falta o visible falla de comunicación que vimos que llevó a que se crecieran las especulaciones. Sí. Yo no quiero abonar a favor ni en contra de nadie, yo solo quiero decir que es también esta necesidad de estar informando en tiempo real todo lo que sucede, sin darle tiempo a la verificación. ¿Y por qué lo digo? Sí, Porque la tú rapidez, decías, ¿no? la autoridad quiere decir lo que tiene que decir, o lo que sabe decir, o lo que quiere decir en ese momento por cualquier estrategia. Pero el ciudadano también quiere oír lo que él quiere escuchar, o sea, ya no cree en nada. Entonces, ha habido incluso en estas redes sociales, que es también la diferencia del 85, discusiones entre personas
por si hay o no niños dentro. O sea, cada quien ya tiene una verdad. Entonces, en un país tan numeroso, donde todos ya exigimos y casi demandamos con sangre que se respete la libertad de expresión de cada uno, pero no la tuya, también genera esta confusión. Esa es otra diferencia. En otros momentos, sin tanta inmediatez, puedes tener un momento de reposo para ver, como medio de comunicación todos, en dónde nos falta reportear. Y no irnos, es que me lo dijo el de la Marina, no, es que a mí me lo dijo el rescatista, es que a mí me lo dijo una señora que no sabemos qué es mamá porque ya no le pude preguntar el nombre. Entonces, siento también que es esta parte de todos involucrados. Una sociedad que quiere oír lo que ella ya se inventó, ya se creó, ella vio, ¿no? Entonces, esto es una diferencia. Yo creo que es momento, esto va a ayudar a replantear también el trabajo de los medios, ¿eh? Yo creo que esto que ha pasado nos ayuda a replantearnos qué papel estamos jugando los medios en estos tiempos difíciles para el país, no solo por la emergencia del temblor, sino por otros fenómenos que nos han tocado vivir, violencia, mafias, crimen organizado, corrupción. ¿Qué papel estamos jugando los medios? Eso es bien importante lo que estás diciendo, Martín. La Marina y el Ejército que están en las calles del Distrito Federal, de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, de Guerrero, de Morelos, es la misma Marina y el mismo Ejército que está en el combate en el narcotráfico, en la guerra. Y el mismo que organizó el desfile. Y el mismo que organizó el desfile. Se ha tenido que desplegar. Vamos a tener que concluir, yo sé que el tiempo se acaba. Yo quiero la primera reflexión que iba a hacer. Este temblor me mostró algo que se puede interpretar de cualquier manera. Yo lo interpreto de mil formas. Yo me quedé atrapado en Calzada de Tlalpan durante un buen tiempo y de repente un grupo de estos que les llaman motocicletos, de no muy... A ver, no espero que la Comisión contra la Discriminación de la CONAPRE va a intervenir, porque de estos que la gente comúnmente le llama motocicletos y que no tienen así ninguna vista muy agradable. No agradable, como decíamos antes, vista de fascinerosos, un grupo de fascinerosos. Sí, te dan miedo. Diles choperos, son choperos. Pues te dan miedo, que te dan miedo, porque además estaba la versión en redes sociales de que estaban asaltando en Tlalpan y en Santa Fe a la los rumores estos. Venían y de repente pues todo el mundo nos quedamos viendo y empezaron a hacer a los autos a un lado y pues si era cierto, si era un acierto, pues el miedo los empezó a hacer un auto. A orillar. La sorpresa para mí, fue que le estaban abriendo paso a un convoy del ejército. Un convoy del ejército donde había militares armados con estas armas de alto poder y no solamente militares, chicos con trajes de rescatistas que iban rumbo a Tlalpan, supongo, a estos edificios que se cayeron. Muy, muy impresionante. Ahí es donde es la convergencia que dices. Sí. Y entonces puedes tener la lectura. Voy a decir un caso. Leía un amigo periodista argentino que tiene mucho tiempo radicado en México, Roberto Bardini, le doy crédito, en donde presumía en Facebook a sus amigos argentinos. Yo vivo en un país donde la gente le puede llamar al ejército cuando tiene una emergencia. Sí. Hay cosas que no hay que perder. Hay cosas que hay que resaltar y hay que rescatar y hay que reforzar. Han hecho una gran labor en cuestiones de desastre, están entrenados, lo hacen muy bien. Y el problema que es para otro programa es que ante la falta de policías en este país, pues los soldados han tenido que entrar a hacer esa función, los soldados y marinos. ¿No? Malamente, ¿no? Pero tenemos que irnos, Fabiola, porque no un comentario final. No, decir esa parte que hablando de eso de las instituciones, sí, o sea, unas cosas son las instituciones y las siglas que vemos y otra cosa las personas. Claro. Y entre las personas, estos marinos, ha habido mucha empatía con los ciudadanos. Sin duda. Solo quiero decir. Sin duda, yo creo que han jugado un gran papel las Fuerzas Armadas en estos temas como de desastres naturales y otras emergencias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Gracias a usted en casa por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.